Mire, vamos a hablar un poquitito a ver cómo tenemos que edificar. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios y vamos a leer el capítulo 14 de Primera de Corintios y vamos a leer desde el versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 24. Amén. Lo leemos, ¿le parece? En el nombre del Señor. Damos gracias a Jesús por su palabra. Y primero leemos y luego le pedimos al Señor que nos bendiga. Dice la Escritura, versículo 24, capítulo 14 de Primera de Corintios. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. Y le invito que cierre sus ojos ahí en su hogar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Dígale, amado Dios, gracias. Gracias por tu presencia. Eres tan bueno, Señor. Tu presencia está en este lugar. Tu presencia, Señor, es la que llena nuestras vidas con tanta paz, con tanta seguridad, Señor, con tanta tranquilidad. Eres tan bueno, Señor, y hemos alcanzado tu gracia, tu bendición, tu misericordia, sin merecerlo, Señor. Entendemos que tu gracia, amado Dios, no depende de nosotros, sino que depende de ti, que eres bueno, y que así te ha complacido en tu corazón, Señor, llegar a nuestra vida golpeando la puerta de nuestro corazón para poder tener un lugar en cada uno de nosotros y que así podamos alcanzar toda bendición, Señor, en tu presencia. Hoy tu bendición está para todos aquellos que te aman, para todos aquellos que te buscan, para todos aquellos, Señor, que se acercan a ti con un corazón agradecido, reconociendo, Señor, tu gran favor, reconociendo que somos inmerecedores, Señor, y que tu gracia es tan hermosa, es tan preciosa. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, por eso no nos cansamos de buscar tu rostro, por eso no nos cansamos de buscarte cada día más, de poder entrar en tu intimidad, entrar en tu presencia para conocerte cada día, porque anhelamos disfrutar de todo tu amor, de toda tu bondad, sabiendo, Señor, que son insondables tus caminos, que realmente por más que busquemos y busquemos cada día, nunca vamos a poder terminar de entender, de comprender la anchura, la profundidad de todo tu amor. Amado Dios, gracias por alcanzarnos, gracias por estar, Señor, aquí en medio de nosotros, por moverte, Señor, en medio nuestro, por habernos dado un lugar dentro de tu reino y hacernos participantes, usar nuestra vida conforme a tu voluntad. Padre amado, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo esté hablando a cada corazón, que estés trayendo revelación, Señor, que estés rompiendo las cadenas de aquellos que se encuentran esclavizados, atados, Señor, de aquellos que no te pueden entender, de aquellos que no te pueden, Señor, dar un lugar en sus vidas. Tócalos, Dios mío. Abre, Dios mío, las puertas de sus cárceles. Tú has venido a dar libertad a los cautivos. Por eso en tu nombre reprendemos toda obra de las tinieblas. Echamos fuera toda autoridad de maldad. Declaramos, Señor, que tú gobiernas,
que tú eres el Rey, que tú vienes pronto, Señor, que toda injusticia será deshecha, que toda iniquidad, Señor, se desvanecerá y que tu gloria se manifestará sobre la faz de toda la tierra. El conocimiento de tu gloria, el conocimiento de tu palabra ha de inundar, Señor, la tierra como las aguas cubren el mar. Padre Santo, bendícenos ahora con tu palabra. Danos entendimiento, ayúdanos a guardar, Señor, tu palabra, ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos a entender tus propósitos y que nuestra vida se rinda a tus pies, en tu presencia. Amado Dios, te necesitamos, Señor, y te damos gracias una vez más por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y mire, qué importante ya en aquel tiempo, en el tiempo en donde la iglesia comenzaba a crecer, el tiempo en donde la palabra de Dios empezaba a ser llevado por todos lados, ¿no? Aún en lugares en donde había tanta incredulidad, lugares en donde había tanta idolatría, lugares en donde había tantas filosofías distintas y contrarias a lo que la palabra de Dios enseña y expresa. Sin embargo, el apóstol Pablo, por medio de la intervención del Espíritu Santo, llevaba la palabra a toda persona, llevaba palabra a todo lugar donde era dirigido por el mismo Espíritu, y para rebatir con amor toda doctrina que se oponía a la sana enseñanza, que se oponía a la verdad de la palabra de Dios. Porque si bien hay muchas personas que pueden tener muchos criterios distintos, pensamientos acerca de distintas cuestiones en cuanto a la vida, en cuanto a la muerte, en cuanto a la moral, ¿no? Hoy encontramos que también, así como en los días del apóstol Pablo, hay muchas personas que enseñan doctrinas distintas, y muchas veces aquellas personas que se acercan al camino del Señor muchas veces siguen teniendo en su pensamiento, en su corazón, pensamientos, doctrinas, filosofías en los cuales nos hemos arraigado, ¿no? Hemos asentado nuestros pensamientos y hemos asentado nuestra creencia, y se ha forjado nuestro carácter muchas veces en muchas de esas doctrinas que venimos arrastrando, tal vez por herencia de nuestros padres, tal vez porque hemos escuchado a alguna persona que nos ha convencido por ahí en la verdad, por ahí equivocadamente, y nos han dado argumentos que tal vez en algún momento nos parecían convincentes, y nosotros abrimos el corazón, abrimos nuestra mente a esos pensamientos, pero luego cuando nos encontramos con el Señor, qué importante que es empezar a ponerlo todo de acuerdo a los parámetros correctos que el Señor ha establecido en su palabra. No es bueno que nosotros dejemos que muchas veces nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar trate de adecuar la palabra de Dios a lo que nosotros pensamos, sino que es muy importante, lo era en aquel tiempo de la iglesia primitiva, lo sigue siendo hoy en día, para un sano crecimiento, que nosotros podamos evaluar, que nosotros podamos juzgar, aprender a medir nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, si realmente estamos de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña y nos revela. Sabe que el Señor se ha preocupado por revelarnos en la Escritura, por revelarnos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, a través de toda la Biblia. Nosotros vamos a poder encontrar todos los parámetros que necesitamos
para poder entender si nuestros pensamientos están siendo los adecuados o no. Y tal vez usted me dirá, bueno, hermano, pero por ahí no hace tanta falta, ¿no? Sabemos que el Señor nos guía, sabemos que el Señor nos ayuda, que el Señor nos ama y nos tiene misericordia. Amén, gloria a Dios. Por supuesto que sí, por supuesto que el Señor nos ama, nos guía, está dispuesto a conducirnos, pero sabe que hay algo que es muy importante y que justamente es la edificación de la iglesia. Para el Señor, para nuestro amado Salvador, no solamente era importante que nosotros conozcamos las buenas nuevas de salvación, sino que la salvación, por medio de la Escritura, por medio de la palabra revelada, pueda enmarcar toda nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted me dirá, ¿y es necesario esto, hermano? Por supuesto que es necesario. Mire, si nosotros pudiéramos dar un pantallazo, le invito a que usted lo haga en su diario, en su diaria comunión con el Señor, de leer la Escritura, de poder dar cuenta de cómo el apóstol Pablo siempre a través de sus cartas, a través de la carta no solamente del apóstol Pablo, sino de los apóstoles, de Juan, de Pedro, de Santiago, Judas, escribiendo sus cartas a través del Nuevo Testamento, a través de los evangelios. El propósito era que la iglesia pueda ser edificada. Tan importante era la tarea de alcanzar a los perdidos, como tan importante es la tarea de poder enseñar la sana doctrina, al punto que el apóstol Pablo le llega a decir a los Gálatas: si yo o un ángel del cielo anunciáremos otro evangelio, otra palabra, otra buena nueva que no sea la que está expresamente establecida por Dios a través de su palabra, decía el apóstol Pablo a los Gálatas, sea anatema. Anatema quiere decir enemigo de Dios. Mire qué importante es predicar la sana doctrina, predicar la verdad, predicar lo que la revelación de la Escritura nos enseña. También dice la Escritura en el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan, el ángel que termina de darle la revelación, le dice: sella estas palabras porque son para el tiempo del fin, y creemos que son para este tiempo. Y le dice el ángel al apóstol Juan, le dice: cualquiera que quitare de las palabras de esta revelación, de las palabras de esta profecía, dice el Apocalipsis, su nombre sea quitado del libro de la vida. ¡Wow! Diga conmigo, yo no quiero quitar nada de la palabra del Señor. No quiero quitar nada. Y también dice en la misma profecía, y también cualquiera que añadiere, que agregue, que meta, hablando en criollo, que meta otras palabras que no son las que están expresadas, escritas, anunciadas por medio del Espíritu Santo, inspiradas en esta profecía, le dijo el ángel a Juan: las plagas que están descritas en estas profecías vendrán, se le añadirán a aquel que añada a las profecías que han sido dadas. Es decir, es tan importante, hermanos, que nosotros como edificadores de la iglesia enseñemos todo el consejo de Dios, sin agregar cosas que no establece la palabra de Dios, así como también sin quitar, sin dejar de enseñar nada que la palabra establezca. ¿Me está entendiendo? Es muy importante, lo era en aquel entonces, lo es en este tiempo, enseñar a la iglesia, edificar la iglesia. ¿Cuál es el peligro de enseñar o de transmitir pensamientos que no están de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios? Pues
los riesgos y las complicaciones son muchas. Hay personas que tienen derrota en su vida por medio de falsas promesas, por medio de no entender muchas veces el camino al que hemos sido llamados. No es todo evangelio de prosperidad, no es todo evangelio de bendiciones tras bendiciones. Las bendiciones no son solamente en lo material, son en lo espiritual. Es también muy importante entender, ¿no? Hay personas que se frustran cuando piensan que algo malo viene a su vida, y muchos hay que se vuelven atrás por causa de no comprender que muchas veces es necesario que los creyentes también vivamos situaciones, atravesemos por circunstancias difíciles. Cuando no está nuestra vida fundada, nuestra casa no está edificada sobre la roca, sobre el fundamento de Cristo, la casa corre riesgos de que cuando vienen las tormentas, y dijo el Señor que las tormentas siempre van a venir, nuestra edificación, nuestra casa, se venga abajo, se venga a pérdida. Es decir, los riesgos son muchos. Ahora bien, el apóstol Pablo enseñaba que para la edificación de la iglesia era muy importante no solamente edificar con conocimiento, no solamente edificar con sabiduría humana, con estudio, sino que algo fundamental que en la iglesia debe prevalecer es la dirección al Espíritu Santo, el sometimiento de nuestra voluntad, de nuestro entendimiento a la dirección del Espíritu Santo. Mire, el pasaje que leíamos comenzaba diciendo: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. El apóstol Pablo, uno de los hincapié fundamentales que hacía a la iglesia era que perseveraran en buscar los dones mejores, que perseveraran en buscar los dones de profecía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de don de profecía? Esto es importante aclararlo porque generalmente en el pensamiento particular nuestro siempre asociamos lo que tiene que ver con la profecía, lo relacionamos directamente con lo que habla acerca de los eventos futuros, eventos que van a ocurrir en el porvenir, en el más adelante. Entonces siempre tenemos ese concepto de que la profecía está solamente relacionado con lo que llamamos eventos escatológicos, eventos que tienen que ver con el tiempo de fin, o eventos futuros, ¿no? Entonces creemos que la profecía es simplemente poder hablar cosas que van a ocurrir en el futuro. Y déjeme decirle que eso no es solamente lo que está relacionado con la profecía. Cuando el apóstol Pablo enseña acerca del don de profecía, está hablando de que realmente la iglesia, los hermanos, pueden tener don de profecía cuando están hablando por medio del Espíritu Santo, dando a conocer eventos que están ocurriendo, eventos que están pasando, situaciones que se están viviendo, y que el Espíritu Santo quiere dar una distinta dirección, quiere dar un consejo, quiere revelar una palabra, quiere revelar con una palabra de consolación, quiere traer una palabra particular y específica a cada corazón. Todo eso está encerrado dentro de la profecía. Y usted me dirá, ¿cómo es eso? Y sí, muchas veces, por ejemplo, el Espíritu Santo pone en aquellos que estamos trayendo la palabra, por eso también nos gusta darle lugar a distintos hermanos para que compartan la palabra del Señor, porque no solamente el Espíritu Santo habla a través de a quien se le ha dado la responsabilidad tal vez de organizar o de poder llevar la administración de las distintas áreas de la iglesia, sino que también el Espíritu Santo ha sido derramado en cada uno de ustedes. Y cuando cada uno de ustedes está sirviendo al Señor y está trayendo una palabra, si ustedes han
han buscado al Señor y si ustedes le están permitiendo al Espíritu Santo que use sus vidas, cuando ustedes traen una palabra, están profetizando, están hablando de parte del Señor, están dando una dirección específica para la iglesia, están dando una orientación, están dando una palabra de revelación, tal vez a gente que está atravesando un momento difícil, tal vez nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu Santo que sabe, que escudriña los corazones, que conoce todas las cosas, entonces pone palabra en aquellos que estamos trayendo el mensaje. Inclusive el Espíritu Santo se manifiesta a través de las alabanzas. También por eso es importante que usted preste atención a toda la reunión, a cuando los que están adorando, en este caso, bueno, mayormente hoy por hoy mis hijos, pero cuando cantamos las alabanzas, cuando estamos adorando al Señor, preste atención porque el Espíritu Santo en medio de la alabanza, en medio de la adoración, puede estar trayendo una palabra específica para su vida, aún en medio de la oración. Cuando oramos, cuando intercedemos por Argentina, cuando hacemos una oración para comenzar, el Espíritu Santo, que es el que ha sido derramado sobre cada uno de los hermanos que conformamos la iglesia, quiere traer y está siendo usado, y seguramente a usted le habrá pasado que en algún momento cuando usted presta atención, cuando usted abre su corazón, el Espíritu Santo por ahí usted dice, me está hablando a través de la oración, me está hablando a través de la intercesión, me está hablando a través de la alabanza, me está hablando a través del mensaje o de la ministración. En todo momento, a través de los distintos hermanos que trabajan, que ministran, que están sirviendo, el Espíritu Santo está trayendo una palabra de profecía, está trayendo una palabra de revelación. Porque esto, déjeme explicarle, hermano, esto no es algo que viene simplemente de uno de forma natural. Esto es algo que el Espíritu Santo manifiesta a través de cada hermano, de cada integrante del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son partes del cuerpo de Cristo? Amén. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Entonces el Espíritu Santo usa su vida y la usa con un propósito. Mire, vamos a leer algún pasaje en el versículo 14 al principio. En el primer versículo del capítulo 14, dice el apóstol Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sigue diciendo el apóstol en el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando usted está hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es el que reparte los dones, que es el que se manifiesta en medio de la iglesia. Recién dijimos, ¿quiénes son la iglesia? Cada uno de ustedes son iglesia. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta a través de su vida. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el Espíritu Santo lo hace. El Espíritu Santo lo hace y son de tanta bendición, hermanos. Cuando comparten una oración, cuando comparten una palabra, cuando comparten una intercesión, una alabanza, es tan importante. ¿Qué más? Mire lo que dice la Escritura. En el versículo 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Y acá viene el propósito que realmente debe motivar la búsqueda de los dones. Es para edificación de la iglesia. Aleluya. ¿Sabe que el Espíritu Santo que ha sido derramado por el Señor en medio de nosotros es el que realmente nos usa? Cuando usted está escuchando la palabra, más que algún servidor que pueda estar teniendo buena voluntad, es el Espíritu Santo el que reparte dones como Él quiere.
lo podemos leer en el capítulo 12, luego si usted quiere, léalo en su hogar. El Espíritu Santo es el que reparte los dones como Él quiere. Cuando hay una iglesia que tiene las motivaciones correctas, el Espíritu Santo manifiesta y dice la Escritura que debemos procurar, como recién lo hemos leído. ¿Qué buscaba el apóstol Pablo en aquel tiempo y qué debemos, la iglesia del Señor debe seguir buscando en este día? Procurar los dones, procurar los dones. Y por sobre todo, decía el apóstol Pablo, que profeticéis. Y volvemos al principio donde leíamos. Decía el apóstol Pablo, ¿por qué es tan importante buscar la profecía, buscar los dones que edifiquen la iglesia? Porque de esa manera cuando viene una persona que no conoce al Señor o alguien que se ha apartado, alguien que ha dejado de tener esa comunión con el Señor, el Espíritu Santo le quiere hablar. Y el Espíritu Santo que quiere hablar revela y se manifiesta a través de nuestras vidas para que las personas puedan volver a entender. Miren, nos ha pasado el otro día, hace un tiempito atrás, un hermano, cuando todavía estábamos en la reunión presencial, un hermano se acercó y me comentaba, mirá, la verdad que todo lo que el Señor estuvo hablando parecía, yo lo sentía que era para mí, entendía que era para mí porque veía mi vida, mi situación, lo que me estaba pasando y realmente podía sentir cómo Dios estaba hablando a su vida. Y uno sin poder saberlo, tal vez sin poder llegar a tener ese discernimiento, pero qué importante que es cuando nosotros le rendimos nuestra vida al Señor y permitimos que el Espíritu Santo y le pedimos al Espíritu Santo que nos use. Porque de esa manera el Espíritu Santo puede obrar. El Espíritu Santo, que es el que contrista los corazones, el que revela lo oculto, el que da dirección para que las personas se puedan arrepentir. Déjame decirte que el Espíritu Santo quiere usar tu vida, necesita usar tu vida. Dice el versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en medio de nosotros. Qué importante que es hoy en día, hermanos, que busquemos la presencia del Espíritu Santo, que busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Y no sobre todo, hoy está tan, como en aquel entonces, la iglesia de Corinto, Pablo un poco le reprochaba a los corintios, ¿no? Esto lo puede leer usted a partir del versículo 12, porque los hermanos de la iglesia de Corinto se sentían, dice el apóstol Pablo, inflados, ¿no? Estaban anchos, se sentían enorgullecidos, porque ellos hablaban mucho en lengua. Y cuando tenían sus cultos y sus reuniones, se armaba cada batifondo, ¿no? Porque estaban todos, exaltando yo, a ver quién hablaba más y quién hacía más barullo y no se entendía nada y se producía un desorden en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo les tenía que recomendar diciéndole, está muy bien, el Espíritu Santo está en ustedes. El Espíritu Santo ha sido derramado de una manera especial en ustedes y todos hablan lengua y es hermoso, gloria a Dios, pero la lengua edifica solamente si no hay interpretación al que la habla. Y está muy bien porque dice también la palabra de Dios en el capítulo 8 del libro de Romanos que que el Espíritu Santo intercede por nosotros por medio de la lengua con gemidos indecibles. A veces cuando hemos de orar como conviene, no sabemos. Cuando usted no sabe cómo orar por su esposo, cuando usted no sabe cómo orar por su esposa, por sus hijos, por su familiar, por la situación que está atravesando, no sabe cómo orar, usted intercede y deja que el Espíritu Santo comience a fluir esas lenguas a través de su oración y esas lenguas llegan a la presencia de Dios y el Espíritu Santo, que sí sabe cómo orar, cómo interceder, eleva su oración a la presencia de Dios y eso produce una bendición espiritual tremenda. Edifica su vida. Pero también el apóstol Pablo dice, necesitamos
que también la iglesia sea edificada, que los hermanos sean edificados. Lo hemos leído recién en los versículos que leíamos, ahí en el versículo 12, dijimos, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Fíjese por dónde iba la instrucción del apóstol Pablo, y lo leemos en el versículo 26. Al final del versículo 26 dice, hágase todo para edificación de la iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo ha sido derramado en abundancia sobre su vida. ¿Cuántos sienten la presencia del Espíritu Santo en su vida? Amén, gloria a Dios. Ahora, el Espíritu Santo no ha sido derramado porque sí, sino que ha sido derramado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Darnos poder. ¿Qué tipo de poder? Poder para edificar la iglesia. Poder para dar a conocer a Jesucristo a los perdidos, a los que no le conocen, y poder para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando los que... ¿me enchufas acá la batería? Cuando los que no conocen al Señor le empiezan a conocer, le empiezan a abrir su corazón y empiezan a formar parte, a pertenecer al cuerpo de Cristo, no pueden quedar ahí, sino que necesitan ser edificados. Tu familia, ¿cuántos tienen, ahí están trabajando con la familia para que se convierta? Sus hijos, su esposa, su esposo, sus familiares. Gloria a Dios. Diga conmigo, se van a convertir, van a formar parte de la familia del Señor. Déjame decirte que el apóstol Pablo, por medio de la Escritura, nos declara, nos enseña que el Espíritu Santo ha sido derramado en tu vida y el Espíritu Santo quiere repartirte dones con el propósito de usar tu vida para que vos puedas edificar tu casa. Es decir, Él, a través de tu vida, el Espíritu Santo, a través de tu vida, pueda edificar tu casa. Muchas veces sabe que cuando no entendemos esta verdad, cuando no entendemos esta realidad, lo único que hacemos es frustrarnos, es ver nuestra incapacidad, es ver nuestra limitación, es ver todo lo que no sabemos y decimos, uy, pero yo no sé y no tengo habilidad y no sé cómo voy a hacer y no tengo palabra y no conozco mucho. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Cuántas veces nos hemos frustrado y decimos, bueno, no voy a poder edificar mi casa, no voy a poder edificar mi familia, yo no sirvo para esto? ¿Cuántos hijos de Dios piensan y creen de pensar que solamente dependen de ustedes edificar la iglesia? Diga no depende solamente de usted. El Espíritu Santo ha sido derramado con poder en su vida. Amén. Y el Espíritu Santo le va a dotar de los dones necesarios para que podamos edificar la casa del Señor, con dones de sabiduría, con dones de ciencia, con dones de profecía, con dones de enseñanza, de administración. Aleluya. Y esto no de nosotros, sino que el Espíritu Santo quiere obrar a través de su vida. No estás solo, no estás sola. Hay poder de Dios para edificar tu casa, para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Eso nos simplifica la tarea, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora tenés que empezar a creer. Y si crees, tenés que empezar a decir como el apóstol Pablo, a seguir el consejo del apóstol Pablo. Decí conmigo, tengo que procurar los dones mejores. Tengo que buscarlos. Tengo que pedirlos. Tengo que dejar que el Espíritu Santo use mi vida. Amén. Aleluya. ¿Cuántos lo van a hacer? Gloria a Dios. Es tan importante, hermanos, que comprendamos
Fíjese, a través de todas las palabras, de todos los consejos que el apóstol Pablo daba a la iglesia de Corinto, lo que buscaba, ¿qué era? Edificar la iglesia, edificar a los hermanos, edificar el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, necesito ser edificado, necesito aprender. Y solamente hay una forma en la que podemos motivarnos. Mire, muchos decaemos ante esta situación. Muchos creemos que vamos a la iglesia y nos sentimos, ¿no? El diablo nos ha avergonzado tanto en el mundo. El diablo nos ha quitado tanto, nos ha desvalorizado tanto, ha tirado por el piso nuestra autoestima, que realmente nos creemos que no valemos nada y que somos incapaces de todo. Pero déjame decirte algo, Cristo en la cruz conquistó la victoria para vos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora hay solamente una cosa que vos necesitas entender. Y lo vamos a resumir así chiquitito. Capítulo 13. Te pido que me acompañes al capítulo 13 del libro de Primera de Corintios. Perdón, capítulo 12, el último versículo, 31. Dice lo siguiente: procurad pues los dones mejores. Tenemos que procurar que Dios nos use con los mejores dones. Pero dice el apóstol Pablo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hay un camino mejor, hay un camino más poderoso, hay un camino que motiva a todo lo demás. Yo puedo tener conocimiento, puedo tener sabiduría, puedo tener habilidades, puedo tener todos los dones. Y luego el apóstol Pablo lo dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía o entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sabe qué? Todos los dones, la sabiduría, la ciencia, son como ceros, ¿no? Yo puedo tener mucha sabiduría, varios ceros, puedo tener mucha ciencia, varios ceros, mucha fe, varios ceros. Ahora yo le pregunto, ¿todos esos ceros forman una cantidad, forman un valor, siendo solamente ceros? Puedo tener muchos ceros, pero no suma, sigue siendo cero. Pero si yo a todos esos ceros de sabiduría, de ciencia, de fe, le pongo un 1 adelante de amor, le pongo 1 de amor adelante, entonces ahí la cosa cambia. Ahí ya se puede transformar en 100, en 1000, en 1.000.000, en la cantidad que usted quiera. Podemos tener todos los dones, podemos tener toda la sabiduría, toda la fe, pero si no nos mueve el amor que nos lleva a edificar la iglesia, el amor que nos lleva a entender de que los demás necesitan de nosotros, de que nosotros debemos entregarnos en beneficio de los demás, de nada sirve, de nada sirve.